Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente en este lugar para llevar a ustedes esta hermosa palabra, la cual el Señor nos da cada día, para que meditemos en ella, para que aclare el Señor nuestros pensamientos, nuestro corazón, nos haga sentir su presencia y podamos ver cuán grandes y maravillosas son sus obras. Dios siempre nos habla a través de su palabra para que nosotros entendamos que todo lo que no sabemos y lo que pensamos saber está escrito en la palabra del Señor. Así que hoy día nuevamente el Señor nos habla a través de su palabra y quisiera orar con ustedes para que el Señor nos dé la gracia, la libertad y nos hable conforme sea su voluntad y su gran amor. Así que oramos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias te damos por todas las bendiciones que tú nos has entregado en nuestras manos, en nuestros hogares, en nuestra familia. Te damos gracias, Señor, porque nos das la vida, nos das la salud, nos das esperanza y nos das promesas, las cuales se cumplen cada día en cada uno de nosotros. Permite, Señor, que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos comprender, Señor, lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros, podamos recibir el mensaje que tú nos tienes para cada día. Te pedimos, Señor, ahora tu bendición. Te rogamos que tú seas con todo tu pueblo, con todos tus hijos. Llénalos de gracia, llénalos de tu bendición a través de tu Santo Espíritu. Coloca en ellos, Señor, un espíritu de hacer tu voluntad cada día. Aunque no nos reunamos en la iglesia, pero que nos podamos reunir como cristianos en nuestros hogares, clamar a ti, buscar tu presencia, Señor, en este tiempo de peligro. Señor, es cuando más cerca debemos de estar de ti. Señor, te pedimos ahora tu bendición. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Un saludo para cada uno de ustedes, un abrazo. Bendiciones de parte del Señor y que el Señor sea con cada uno de nuestros hermanos en este día, en esta hora. Tome su Biblia, dedíquele al Señor un tiempo. A veces pasan días enteros, semanas enteras y no le dedicamos un par de minutos al Señor. Estamos tan ensimismados en todo, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, en nuestra vida, pero descanse un momento frente a su teléfono. Algunos ponen la televisión allí y están viendo este servicio que no es en la iglesia, sino que hemos preparado este lugar humildemente para llevar a usted la palabra de verdad, la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que usted y yo estamos obligados, hermano, obligados a escuchar el mensaje de Dios, los que hemos comprendido la verdad. Hay muchos que le sacan el quite, hay hogares que dicen, no, si yo no puedo conectarme, y bueno, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad con el Señor, no conmigo, ni con este programa, ni con nuestra iglesia, ni nada. Solamente usted tiene la responsabilidad directamente con Dios. Si usted quiere, escucha. Si no, no hemos perdido nada.
pero sí se pierde la oportunidad de gozarse en la presencia del Señor. Así que le pedimos al Señor en este día que usted y yo podamos hacer su voluntad, que podamos escuchar su palabra, que podamos impregnarnos de ella y que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Así que usted y yo estamos llamados a poner por obra el mensaje de nuestro Señor. A veces son mensajes de sanidad, otras veces son mensajes para que nosotros nos preparemos para la venida del Señor, para que santifiquemos nuestra vida delante de la presencia del Señor. Otras veces el mensaje nos habla duramente para que nosotros hagamos su voluntad y no nos alejemos del Señor. Pero de todas formas el Señor nos va a hablar. De cualquier forma el Señor nos va a enseñar. De cualquier forma nos va a corregir el Señor. Cuando nosotros tenemos nuestro oído atento al Señor. Si usted no está ni ahí, como dice la gente, no es problema mío. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso con Dios y queremos que sea lo mejor posible. Porque cuando el Señor nos llame a su presencia, no va a llamar a cualquiera. Dios va a llamar a los que verdaderamente han hecho su voluntad, a los que verdaderamente han buscado su presencia, a los que verdaderamente no se han apartado, que siguen confiando en el Señor, que siguen viviendo al abrigo del Altísimo, que siguen siendo sanados, siguen orando, siguen buscando la presencia de Dios cada día, no se han alejado. A eso va a llamar el Señor. Así que usted y yo tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes, dejar todos los quehaceres y dedicarle unos minutos al Señor, una media hora, una hora, no sé cuánto irá a durar este servicio, pero cada uno de nosotros tenemos que tener esa responsabilidad con nuestro Dios. Así que tome su Biblia en la mano y busque Mateo capítulo 22. Capítulo 22 de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 22. Tenga su Biblia allí para que vea lo que el Señor está hablando, para que usted mismo se cerciore que no son palabras mías. Yo no vengo a predicar de lo mío. Yo vengo a predicar la palabra que el Señor nos tiene preparada en cada servicio. Que Dios le bendiga. Así que la palabra del Señor, el Señor es el que nos habla a través de su palabra. Los consejos más hermosos, más maravillosos, son de nuestro Señor para cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Así que la palabra del Señor se encuentra en Mateo capítulo 22, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Dice la pregunta sobre la resurrección. He buscado este mensaje, lo he leído, porque hay personas que me dicen, bueno, ¿y después de esta vida qué? ¿Hay vida después de la vida o no hay vida después de la vida? Porque algunos religiosos dicen que la vida es como una gotita de agua que cae en el inmenso mar y allí se termina y se junta con todas las aguas y se desaparece. No es así. El diablo quiere engañarle. El diablo ha sembrado la semilla para que usted no sea salvo. Pero Dios mandó a su Hijo a deshacer las obras del diablo y colocar en esta palabra y en su corazón sabiduría para que usted elija. Mire, nos da la posibilidad el Señor de nosotros elegir ¿a dónde me voy después que me muera? ¿A dónde se va usted después que se muera? La pregunta se la hicieron a Jesús. Y Jesús responde en esta palabra. Dice, la pregunta sobre la resurrección. Mateo 22, versículo 23. Así que léala usted juntamente conmigo. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos,
que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, escuche bien, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy Dios de Abraham y Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Estas fueron las palabras que predicó Jesús estando en esta tierra, hermano. Así que yo le invito a que oremos por esta palabra y le pidamos al Señor la gracia y la sabiduría para poder entender lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Yo soy una persona sencilla y les voy a hablar en forma sencilla lo que el Señor me hace entender a través de su palabra, para que usted también pueda entenderlo. Amantísimo Señor, estamos nuevamente delante de su presencia para darle gracias. Gracias por su palabra. Gracias por sus enseñanzas. Gracias, Señor, porque usted nos habla cada día, nos corrige, nos dirige a través de su palabra. Su palabra es de vital importancia para nosotros. Si no tuviéramos esta palabra, ¿qué sería de nosotros? No sabríamos, no comprenderíamos nada. Pero porque tenemos su palabra, hemos comprendido que hay un Dios grande y maravilloso, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Él dio su vida en el madero de la cruz para pagar nuestros pecados. Y le damos gracias, Señor, porque Él lo hizo para cada uno de nosotros. Todo aquel que cree en su nombre, dice su palabra, que será salvo. Permita usted, Señor, que todos aquellos que no han conocido su verdad, que por algún motivo están escuchando este mensaje, puedan, Señor, acercarse a usted y recibirle en sus corazones. Dios amado, le pedimos en esta hora su bendición en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias le damos al Señor por esta palabra, porque hay muchos que dicen, de esta vida no hay otra. Y otros dicen, comamos y tomemos, porque mañana moriremos. Pero mire, vamos a hablar de algo muy importante. Cuando la persona muere, queda su cuerpo inerte, sin vida, porque sale de esta persona el espíritu que los movía, el espíritu que pensaba, el espíritu que sentía dolor, el espíritu que estaba dentro del cuerpo de esta persona. Hoy día hasta los científicos han descubierto esta parte. Ya no ignoran ellos que hay una alma dentro de nuestro cuerpo, que es parecida a nuestro cuerpo, pero es un alma invisible, un cuerpo invisible, que usted no lo ve, pero está ahí. Los científicos hoy día están tratando de cómo poder retener esa alma y sacarla del cuerpo y ponerla en otro cuerpo. Eso es imposible.
Es imposible, porque la palabra del Señor dice que está escrito que los hombres mueran una sola vez y después la resurrección. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el hombre muere, la carne se va al cementerio, se va a la tierra. Tierra eres y en tierra te convirtieres. Así que ya no existe más, murió. Murió para esta vida, para la vida que el Señor nos trajo aquí a la tierra. Pero nuestro espíritu tiene un lugar reservado por Dios. El espíritu que siente, el espíritu que se duele, el espíritu que tiene los pensamientos, el espíritu que sabe. Digo esto porque cuando lleguemos a la presencia del Señor nosotros tenemos que dar una cuenta de lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Entonces muchos están creyendo que sí, están salvos, que ya no acepté a Cristo, me bauticé y ya soy salvo. Esa es mentira del diablo. Usted creyó, bien, de que creíste fuiste salvo, dice el Señor. Pero después viene lo que es el compromiso con Dios. Conocí a Dios, yo antes mentía, yo antes robaba, yo antes decía malas palabras, yo antes tenía ira, contienda, enojo, envidia. Y el Señor ha sacado eso de mí. Eso es santificarse. Santificarse. Que Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque estas cosas no le agradan a Dios. La palabra del Señor es clara y nos habla mucho sobre lo que el Señor va a hablar o el Señor va a pedir un día. Yo les leo siempre este libro porque este libro es un libro muy importante para los creyentes y para el mundo entero. Gálatas capítulo 5, verso 16. Y aquí nos habla el Señor bien claro, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces nos dice el Señor, cuando yo era mundano, no conocía las cosas del Señor, no tenía idea de esto, estas cosas estaban en nosotros. Y muchas veces hay algunas de estas cosas, yo quiero que usted ponga mucho cuidado porque aún todavía hay muchas de estas cosas en nuestra vida espiritual. Estoy hablando de la vida espiritual. ¿Cómo puedo santificarme yo? Sacando todo esto que vamos a leer ahora, sacando de nuestro cuerpo todo lo que vamos a leer ahora. Dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y me paro ahí. Digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son mentir, pasarlo bien, vivir la vida, echarle todo lo que yo quiera para adentro y no es así. Nosotros tenemos, sí, mire, hay tanta gente enferma en la vida porque todo lo que nosotros hacemos muchas veces no debiéramos de hacerlo. Si comiéramos, si viviéramos como dice su palabra, nosotros seríamos unas personas sanas, sin ningún problema. Pero nosotros nos excedimos en muchas cosas. Ahora dice, pero si sois guiado por el Espíritu y estáis bajo la ley, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, primero, fornicación. Yo me gustaría que usted la fuera anotando. Inmundicia, laxiria. Yo no sé si estas cosas están en su corazón, en su vida. Idolatría, hechicería, enemistades, pleito. No sé si usted está enemistado con alguien, si tiene pleito, si tiene celo, si tiene ira, si tiene contienda, disensiones, herejías. No sé cómo estará su vida, no quiero juzgarle tampoco. Yo le estoy invitando a que usted examine su vida, como la hemos examinado nosotros. Examine su vida. Si alguna de estas cosas están en su corazón, trate de sacarla. Solo no podemos, pero con la ayuda de Dios sí podemos.
Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, o nos llama la atención el Señor, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican estas cosas son 19 enseñanzas que hay aquí para que nosotros las saquemos de nuestro cuerpo. Eso es cambiar nuestra vida, ser nueva criatura. Eso significa nacer de nuevo. Eso significa santificarse. Eso significa santificarse. Y en Hebreo allí 12 dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si nosotros miramos estas cosas, nos damos cuenta de que las tenemos en nuestras vidas, tratemos de limpiar nuestra vida, tratemos de sacar esto que está en nosotros, porque no le agradan al Señor. Os amonesto, contra tales cosas, dice, no, los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿quién heredarán el reino de los cielos? Los que practican los frutos del Espíritu, los que hacen entrar las enseñanzas de Dios en nuestros corazones. Cuando ya nos estamos santificando, nosotros tenemos que tener esto que sigue más abajo. Dice, más el fruto del Espíritu, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor. Primeramente, amor. ¿Se da cuenta? Gozo, paz. No sé si usted tiene paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mire lo que tienen que tener los hijos de Dios. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Qué maravilloso! Lo enseña la palabra de Dios. No lo enseño yo. Y lo que habla el Señor, lo habla el Señor a través de su palabra, para que nosotros nos santifiquemos, para que nosotros busquemos la paz, para que nosotros busquemos la santidad, saquemos la envidia, el odio, los celos, las contiendas. En muchos hogares hay contienda. En este tiempo de pandemia, hermano, muchos hogares están llenos de contienda porque nunca habían estado los esposos unidos tanto tiempo con sus esposas y con sus hijos. Entonces, muchas veces no se soportan y muchos hogares se han separado. Incluso estoy hablando de hogares cristianos, hogares que conocen a Dios, que conocen la palabra de Dios, que aceptaron a Cristo un día en su vida. Se están separando, hermano. Y no debiera de ser. Debiéramos de buscar la paz y la santidad cada día más en el hogar. Vivir en paz, vivir en comunión, hermano. Orar al Señor, buscar la palabra del Señor. Unirnos en un solo espíritu. Más cerca de Dios debemos de estar, hermano. El Señor dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Así que usted y yo debemos estar más cerca, más firmes en las cosas del Señor, más oración, más búsqueda en el Señor. Debemos de hacer la voluntad de Dios. No porque no hayan reuniones en la iglesia. Nosotros nos vamos a alejar del Señor y vamos a tomar esta libertad como libertinaje, hermano. No debe ser así. Al contrario, estamos en tiempos peligrosos, hermano. No sabemos el momento ni la hora que el Señor va a levantar su iglesia. Y usted y yo tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Usted y yo tenemos que buscar la santidad. Usted y yo debemos de buscar. Aquí estamos hablando de la resurrección. Aunque usted haya muerto, porque dice el Señor que cuando arrebate su iglesia, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué dice los muertos en Cristo resucitarán primero? Porque los que mueren sin Cristo están en el infierno. Y me atrevo a decir esto porque dice la palabra del Señor que el infierno entregará a sus muertos. El mar entregará a sus muertos. Y así la tierra entregará a sus muertos. ¿Pero para qué? Para ser lanzados del infierno, ser sacados de allí y ser lanzados al lago de fuego ardiendo, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y hay cristianos que han visto el infierno. Hay cristianos que
Por misericordia Dios los ha llevado y le ha mostrado el infierno para que ellos cuenten lo que hay allí. Pero aún ellos, conociendo esta verdad, se han vuelto atrás, hermano. Tenga cuidado usted. Tenga cuidado, hermano. Porque muchos están confiados que van para el reino de los cielos. Pero ¿cómo ha sido su actuar? ¿Cómo ha sido su vida aquí en la tierra? ¿Cómo está trabajando en la obra del Señor? ¿Está haciendo la voluntad de Dios? ¿Está orando? ¿Está buscando la santidad? Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que busquemos la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo busco la santidad? Dicen algunos. Orando y dejando todas estas cosas malas que están en nuestra vida. Ira, enojo, celos, amargos, mentiras y todas esas cosas. Traiciones, todas esas cosas hay que dejarlas a un lado, hermano. Y seguir la paz como lo hizo Jesús. Cuando a él lo maldecían, él bendecía. Y aún allí en la muerte, dando su último suspiro, dices: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Yo siempre repito esta palabra, hermano, porque me llega muy profundamente de pensar, azotado, flagelado, su sangre cayendo por todos lados, hermano. Su cuerpo dice que era irreconocible. No se reconocía su rostro. Y sin embargo está allí pidiéndole al Padre que perdonara a aquellos que lo habían tratado mal, porque no sabían lo que hacían. Y la gente, nadie se dio cuenta que hasta un malhechor que estaba al lado de él reconoció a Jesús. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero ¿sabe lo que pasó con ese delincuente? Primero reconoció a Jesús y le dijo a su compañero: aún en la muerte tú no respetas a este que nada ha hecho y está crucificado juntamente con nosotros. Reconoció su pecado. Nosotros pagamos justamente lo que hemos hecho, pero él nada ha hecho. Y ahí fue cuando le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. ¡Qué maravilloso! Me gustaría ver a ese delincuente allí, salvo por Cristo. Porque a Jesús no le importa lo que usted haya hecho. Si fue muy malo, pero si se arrepiente y se convierte a Jesús, Él le perdona. Porque Él vino a salvar, no a perder las almas. Él vino a salvar a todo aquel. Por ahí le dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Quiere decir que nuestra alma no muere, nuestra alma vive. Vive. Nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma vive. Y es por eso que he leído esta palabra, porque son muchos los que preguntan: ¿y después de esta vida qué? Después de esta vida vamos a estar descansando en la presencia del Señor hasta cuando el Señor nos llame a su presencia. Y cuando Él nos llame, vamos a tener que dar una cuenta al Señor. Yo no sé cuál es la cuenta que usted va a dar, pero el Señor le va a hacer preguntas. Que Dios le bendiga. Estos días nos tocaba un mensaje y hablábamos de los niños, nuestros hijos. El Señor nos entregó a nosotros para que nos responsabilizáramos y educáramos a nuestros hijos en las cosas de Dios. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Hoy día hay una cantidad de jóvenes, de niños que están afuera haciendo lo que ellos quieren, porque no han sido corregidos, porque no han sido guiados por la palabra del Señor. La gente se ha olvidado de Dios. El mundo entero se ha olvidado de Dios. Hoy día con esta pandemia muchos se han vuelto a Dios. Muchos han muerto sin Cristo. Y muchos están reconociendo, los religiosos que eran religiosos están reconociendo que la verdad está aquí. No, yo no tengo la verdad.
lo tiene el Señor en su palabra. Él nos habla de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, fueron las palabras que predicó Jesús. De manera que yo tengo que hacerle caso a Jesús. Porque Él sí conocía el reino de los cielos. Él conoce lo que hay allí en ese lugar. Él conoce lo que va a suceder en ese lugar. Muchos me han dicho, bueno, Jesús no sabía cuándo sería el fin. Y yo le digo, sí lo sabía. Porque la palabra del Señor lo dice. Los discípulos se lo preguntaron, pero ellos no estuvieron ni ahí, como muchos en el mundo hoy día no están ni ahí con la palabra del Señor. ¿Qué les dijo Jesús? Oiréis de guerra, de rumores de guerra, de peste, de hambre, de terremotos en diferentes lugares, de enfermedades incurables. Todo esto está sucediendo en el mundo. Todo esto está sucediendo al pie de la letra, tal como está escrito. No es cosa que se me ocurra a mí y no es que yo quiera meterle miedo a usted. Al contrario, yo quiero que usted se salve, yo quiero que usted crea en Dios, que crea en esta palabra y se convierta verdaderamente a Dios. Que no solo diga yo soy evangélico, voy a la iglesia, sino que su corazón esté dispuesto en las manos del Señor. Y en esta pandemia he pensado mucho, hermano. ¿Cómo lo hicieron los discípulos? Ellos lo dejaron todo. Y fueron y predicaron su palabra en diferentes lugares. En los barcos, que era la locomoción que había en ese tiempo. En ciudades donde llegaban, predicaban la palabra. Y esos que oían la palabra la llevaban a sus pueblos y la enseñaban en sus pueblos. Y así llegó la palabra de Dios hasta nosotros en este día. Y le damos la gloria al Señor por esos hombres valientes que murieron, hermano, que murieron predicando la palabra del Señor. Predicaron hasta el último momento. Pablo predicó hasta el último momento. Pedro predicó hasta el último momento. Y los discípulos todos predicaron hasta el último momento. ¿Y usted? ¿Qué ha hecho? Dentro del Evangelio, ¿qué es lo que ha hecho usted en el Evangelio? De que conoció al Señor. ¿Cuántos años lleva usted que ha conocido al Señor? ¿Ha ganado un alma para el Señor? ¿Le ha predicado a su papá? ¿Le ha predicado a sus hijos? ¿Le ha predicado a su suegra, a su yerno, a sus amigos? ¿Le ha predicado el mensaje? Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Cuando estamos en Cristo no podemos callar. Cuando estamos en Cristo tenemos que hablar, hermano, de la palabra del Señor. Y si no hablamos, el mismo Espíritu nos va a dar la autoridad y nos va a guiar a quién tenemos que hablar. A mí me ha pasado muchas veces. He pasado por algunas personas, los he saludado, conocidos, personas conocidas. Y el Espíritu me ha dicho, ¿y yo? ¿Qué le dijiste de mí? Y he tenido que volver y hablarle de Jesucristo. Decirle que hay una salvación. Decirle que hay un reino de los cielos. Decirle que aquí está la oportunidad para humillarnos al Señor. No importa el pecado, me decía un varón. Yo tengo mucho pecado. Yo no merezco el reino de los cielos. Qué triste, hermano, no tener esa confianza. Yo le decía, mire, Jesús murió por toda la humanidad. Sean buenos, sean malos, Él murió por toda la humanidad. Y nos dio a nosotros el elegir. ¿Para dónde me voy? ¿Si para el reino de los cielos o para el infierno? A mí me dio la oportunidad de elegir. A usted le dio la oportunidad para elegir. Y le decía yo a este varón,
A usted le dio la oportunidad para que usted eligiera. Usted tiene que elegir a dónde se va. Pero yo he sido tan malo. Pero Jesús murió para perdonar sus pecados. ¿Y cuándo perdona sus pecados Jesús? Cuando usted le reconoce como Jesús y se entrega a Él para hacer su voluntad. De la única manera que usted puede ser salvo. Así que no crea que no tiene salvación. Usted tiene salvación mientras viva. Cuando ya muera, ya no va a haber oportunidad. Es ahora que usted tiene conciencia. Es ahora que usted tiene 5 sentidos. Es ahora que usted puede humillarse al Señor y decirle: Señor, te reconozco como mi Salvador. Quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Te recibo en mi corazón como mi Dios. Gracias por morir por mis pecados, los pecados que yo tenía que pagar. Tú los pagaste, Señor. Gracias, te doy. Quiero servirte ahora. Quiero unirme a aquellos que verdaderamente están haciendo tu voluntad. Muéstrame el camino. Y el Señor le va a mostrar el camino, dónde tiene que ir. No se vaya a equivocarse, porque hay muchas religiones. Muchas religiones. Y los religiosos no van al reino de los cielos. Los que van al reino de los cielos son los que han creído en Jesús. Los que han hecho un compromiso con Jesucristo y que han recibido a Jesús en sus corazones. Y son nuevas criaturas. Han cambiado su manera de ser, su manera de pensar, su manera de vivir. Que Dios les bendiga. Han dejado los frutos de las obras de la carne y se han allegado a los frutos del Espíritu, que es paz, gozo, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sirva a Jesús. Acepte a Jesús en este día. Dígale: Jesús, no quiero ser más como soy. Quiero ser hijo tuyo. Quiero conocer tu verdad. Enséñame tu verdad. Y usted va a ver que el Señor de alguna forma va a mandar a alguien que le hable de su palabra. Y estos programas son especiales para que usted escuche palabras de Dios. Porque hay muchos hermanos que están orando por este programa. Hay muchos hermanos que están orando por esta predicación. Hay muchos hermanos que están unidos en un solo espíritu para que usted sea salvo, orando por las naciones, orando por todo el mundo. Así que si usted no quiere ser salvo, es cosa suya. Yo le digo la verdad. Y creo que no me equivoco, porque Jesús es el que murió por usted, murió por mí y por todo el mundo. Así que la palabra del Señor: ¿hay resurrección o no hay resurrección? De eso habla la palabra del Señor. No vamos a resucitar aquí en esta tierra, porque ya vivimos en esta tierra. Vamos a resucitar para el reino de los cielos. Dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque dice la palabra del Señor: los saduceos llegaron a preguntarle a Jesús: Jesús, ¿hay resurrección o no hay? Pero ellos vinieron más sutilmente, de otra forma, y le dijeron: Señor, hubo una mujer que se casó y su esposo murió, y en la ley de Moisés está escrito que esa mujer que muere y no le da hijos a su esposo, o sea, a ese hombre que muere, el marido muere y no dejó descendencia, esa mujer tiene que casarse con su hermano que sigue. Y sucesivamente sucedió lo mismo, murió el hermano que seguía, y eran 7 hermanos. Y se casó con el próximo que seguía, que ya era el tercero, y así dice la Biblia que fueron los 7 esposos de esta mujer. Y ninguno dejó descendencia. Pero también murió la mujer. Entonces ellos le dicen: Señor, ¿y en el reino de los cielos, de quién será la esposa?
porque los 7 fueron sus maridos. Y ahí es cuando le dice, erráis. ¿No estará errando usted también? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mire, los que son salvos van a ser como ángeles en el reino de los cielos. Allí no va a haber amor, allí no se van a enamorar los unos de los otros, sino que van a ser como los ángeles. Así que, maravilloso, vamos a vivir para servir a Dios, allá arriba, en el Espíritu. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Así que quiero que no erre usted, ni tampoco ignore las Escrituras. Pero respecto a la resurrección de los muertos, dice, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios, cuando dijo, yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Su espíritu va a estar vivo. Si se va al reino de los cielos, va a gozar con Dios. Va a vivir una eternidad con Dios, algo que no se termina. Si no se va al cielo, le voy a decir que son 2 lugares. Está el cielo y está el infierno, que fue preparado para el diablo y sus ángeles que le siguieron. Pero todos aquellos que hacen lo malo también se van a ir con ese señor, con el diablo. Así que tenga cuidado. No solamente piense de que estamos bien, que yo no hago nada malo, que yo vivo tranquilo, que no. Tomamos y comamos, dicen algunos, porque mañana moriremos. No se preocupan de su vida, por ignorancia, por no entender las Escrituras. Pero el que habla aquí es Jesús, y él sí conocía la verdad. Así que el que le dice a usted en esta hora es la palabra de Jesús. Hay un reino de los cielos preparado para todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y hay un infierno para aquellos que dicen, para mí no es eso. Yo no me rebajo a eso. Al contrario, usted se está enalteciendo delante de la presencia del Señor. Dios lo toma por su Hijo. Vas a ser heredero del reino de los cielos. Así que usted gócese en el Señor. Acepte a Cristo en su corazón. Sígale y haga su voluntad. No esté más así pensando qué haré, será verdad, no será verdad. Lea las Escrituras y no va a ignorar la palabra del Señor y va a saber lo que el Señor tiene para usted. El Señor le bendiga, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Muerto está la carne, se va a la tierra de donde vino, pero el Espíritu está vivo delante de la presencia del Señor. Y el Espíritu es eterno. La carne muere, se envejece, se duele y muere. Pero el Espíritu es eterno. Si va a gozar en el reino de los cielos, va a ser eternamente. Si va a estar sufriendo en el infierno, también va a ser eternamente. Salga de allí. Créale al Señor. Créale al Señor. Le invito a que le crea al Señor. Esta ha sido la palabra que Dios le ha entregado en este día de hoy. Permita al Señor que usted haya entendido el mensaje. Para la gloria de Dios lo digo. El Señor nos da este mensaje para que usted entienda y no busque más en ninguna cosa, busque la palabra del Señor. No le crea a nadie, créale al Señor en su palabra. Él tiene palabra para usted. Que Dios le bendiga y le guarde. Así que vamos a orar por su vida y vamos a orar por esta palabra para que el Señor haga morada en su corazón. Padre de los cielos, estamos delante de su presencia para orar por todos aquellos que en este día, Señor, han entregado su vida a usted. Oramos por ellos. Le pedimos a usted, Señor, que usted les guarde, que usted les cuide, Señor, de hoy en adelante, que les muestre el verdadero camino,
Que les muestre, Señor, cómo deben hacer su voluntad para llegar un día a su presencia. Dios amado, yo le ruego a usted, por aquellos que están dentro de la iglesia, por aquellos que son miembros de una iglesia, Dios amado, permita que también, Señor, puedan hacer su voluntad y puedan buscar su presencia cada día. Señor, yo le ruego por cada uno de ellos y le pido por todo su pueblo, por todos sus hijos, que usted siga cuidándole, que usted siga guardándole, librándole de esta pandemia que anda en el mundo entero y de todo lo que pueda venir sobre esta tierra. Dios amado, para que podamos contar cuán grandes cosas ha hecho usted con nosotros. Pedimos, Señor, en oración por todo su pueblo, por todos los siervos que en esta hora están predicando su palabra, por todos los hermanos en el mundo entero, Señor. Hay hermanos cristianos que sí están haciendo su voluntad. Dios amado, líbreles a ellos, guárdeles bajo su ala protectora. Bendiga sus vidas, bendiga a sus siervos, bendiga a su pueblo, los que en verdad, Señor, son sus hijos y están haciendo lo posible por ser salvos. Padre, le ruego por cada uno de ellos y le doy gracias por esta palabra que usted nos habla en este día de hoy. Permita que cada uno de nosotros podamos entender y comprender que no solamente de esta vida es pasajera y que solamente se termina aquí. Tenemos un alma que tiene que dar cuenta ante su presencia. Le pedimos ahora esa bendición en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Van a disculpar a mi esposa, no está muy bien de su garganta, así que ella va a estar leyendo las peticiones que hay en este día de hoy. Oración por matrimonio para que Dios vaya a su vida por el esposo. Nos dice el nombre. Por Enrique Castro, por su hija pide la oración. Sobrina de mi hermana Lisette, ella tiene un problema muy grande de salud. Ella pide la oración porque tiene un niñito chico y que Dios le dé vida y salud a esta persona. Ella pide la oración por mi hermano José Pedrero y su familia. Por mi pastor Vicente Santibáñez, por Marcelo Durán, que está entubado, por José Rivera, tiene COVID, y Vania Lacayo, son de Miami ellos. Por Vistela, su hija Vanessa, que no sé qué tendrá, pero pidió la oración mi hermana. Por mi hermana, por la familia de mi hermana Daniela Peñailillo Novoa. Por mi hermana Mercedes Zúñiga Tapia y familia. Por mi hermana Adriana Reyes y familia, ella es de México. Por mi hermana Patricia Castro y familia. Por mi hermana Maribel Alejandra, por su familia, para que Dios siga dándole la paz a su vida. Amén. Y muchas peticiones más que hay en el grupo de oración. Que el Señor escuche nuestros clamores, y le agradezco a mis hermanas, porque ya me queda solamente la garganta, que una tos terrible que me da, y eso, hermana, el próximo miércoles, si Dios lo permite, estaremos con el programa a las 5 de la tarde. El Señor les bendiga. Amén. Nuestra hermana Isabel de Zúñiga también, Sí. Oramos por ella, por su dolencia, su cuerpo. Oramos por los pastores de allí de Zúñiga, por todos los hermanos de Zúñiga. Oramos por el pastor de Curicó y oramos por las iglesias de nuestra corporación para que Dios afirme y dé nuevo aliento a su pueblo, a sus hijos. Así que vamos a estar orando por ello. El hermano Reinaldo se encuentra un poquito mejor de salud. El Señor le ha respondido a nuestro hermano, así que Dios bendiga, decía él, a todos los hermanos que han orado por él. Que Dios sea con ellos y muchas gracias por sus oraciones. Pedimos ahora, en esta hora, por todos los enfermos, y también damos la bendición de este servicio al final de la oración. Amantísimo Señor, vamos a tu presencia, Señor, en oración. Sabemos que los clamores tú los escuchas, Señor, y también nos responde, como lo has hecho hasta hoy. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestras súplicas, nuestros clamores,
Y te pedimos por todos los que están enfermos, por aquellos que tienen problemas, dificultades, problemas de trabajo, problemas de salud, Señor, problemas de hogar. Dios amado, están aquí delante de tu presencia las peticiones de tu pueblo. Te pedimos a ti, Señor, por ello. Te rogamos por los que están enfermos para que tú los sanes, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo. Levántalos, restáuralos para la gloria tuya, Señor. Que podamos ver esos prodigios y esos milagros que tú haces aún en este tiempo. Dios amado, y tu palabra dice que debemos de orar los unos por los otros y la oración de fe sanará al enfermo. Te damos gracias, Padre, por las promesas tuyas, Señor. Sabemos que tú sigues haciendo obra y sigues sanando, Señor, a los enfermos. Sabemos que para ti el cáncer no es nada, Señor. Tú tienes el poder para sanar de cáncer, Señor, y aún más de cáncer, de toda enfermedad que pueda tener el hombre. Tú eres un Dios que sana, un Dios que responde. Te damos gracias a ti. Te pedimos que tú coloques esa fe y esa confianza en todos aquellos que están enfermos. Dios amado, que tú estás haciendo la obra. Padre, gracias, gracias por este día. Te pedimos que tú bendigas este programa, que tú bendigas cada corazón, cada vida de cada uno de nuestros hermanos. Bendice, Señor, a todos aquellos que han escuchado tu palabra en este día de hoy y la seguirán escuchando. Yo te ruego por ellos, Señor, y te pido tu bendición en esta hora, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Les amamos. Un fuerte abrazo, un fuerte apretón de mano a la distancia. Por fe lo hacemos. Que Dios les bendiga y les guarde. Sean bendecidos cada uno de ustedes. Amén. Que Dios sea con ustedes y sus familias. Para vivir, porque me hiciste a tu imagen, oh Señor, porque tú eres mis pasos al caminar, Señor, creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi boca, en mi boca al hablar, porque tú eres mi mente al pensar, y creo en ti, Jesús, creo en ti, oh Señor, creo en ti. ¿Cómo no vamos a adorar si esta esperanza nos alcanzó? No nosotros a Él, sino Él a nosotros por misericordia. Y hay muchos allá afuera que usted conoce que no tienen esta esperanza, que gimen, que lloran, que quisieran cambiar. Pero no te olvides que Él era la luz, pero dijo, ahora vosotros sois la luz. No te olvides que Él dijo, yo soy la sal, pero ahora vosotros seréis la sal. Oh Dios, aleluya.